Buenas tardes, soy Elisa Sánchez, psicóloga y profesora de Psicología de la Comunicación en diferentes grados en la UDIMA. Mi propósito con esta conferencia es comentar y analizar las aplicaciones prácticas de los principales experimentos e investigaciones de la psicología social, en especial de la psicología de la comunicación. ¿Qué haces cuando todas las personas con las que estás indican algo totalmente diferente sobre lo que tú estás viendo? ¿Te mantienes firme y expresas lo que ves o cedes a la presión de la mayoría? Cuando oyes la frase «los nazis cumplían con su deber, yo solo obedecía órdenes», ¿qué opinas? ¿Crees que tú ejercerías daño a otra persona porque te lo han pedido? ¿Cumples con tu deber? ¿Eres obediente con la autoridad? Otra cuestión sobre la que vamos a reflexionar es si te consideras una buena persona. También, ¿qué pasa cuando realizas una compra importante, por ejemplo, una casa o un coche? Posteriormente piensas que te has equivocado o según pasa el tiempo justificas las bondades del producto que has elegido. ¿Qué comunicas cuando hablas y cuando callas? Si tuvieras que decidir entre ganar 100 euros o no perder 100 euros, ¿qué opción elegirías? En esta conferencia pretendemos que reflexiones tus respuestas a estas preguntas a través de 6 investigaciones. Comenzamos con las investigaciones de Solomon Asch, de origen polaco, en la Universidad de Columbia, fue alumno de Wertheimer, experto en psicología de la Gestalt, lo que influyó en su interés por la percepción. En 1952 publicó Psicología Social, libro en el que incluía sus principales investigaciones realizadas el año anterior. Quería investigar la presión del grupo a la hora de tomar decisiones. Su objetivo era probar que las personas acomodaban sus decisiones a las de la mayoría del grupo. Para ello diseñó el siguiente experimento. En grupos de 7 u 8 participantes, todos eran cómplices excepto uno. A los sujetos que no eran cómplices se les decía que iban a realizar una prueba de percepción visual. Se les engañaba. Realmente se les presentaban 3 líneas y se les preguntaba cuál era de una longitud similar a la que se presentaba a su izquierda. En cada grupo se pedía realizar 18 comparaciones de tarjetas, teniendo los cómplices la instrucción de dar respuesta incorrecta en 12 de ellas. El experimento se repitió con 123 participantes. Se encontró que aunque en circunstancias normales los participantes daban una respuesta errónea del 1% de las veces, la presencia de la presión del grupo causaba que los participantes se dejaran llevar por la opción incorrecta el 36,8% de las veces. Es decir, las respuestas de la mayoría unánime contaminaban más de 1/3 de las estimaciones de los participantes. En diferentes estudios, el 76% de los sujetos apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos una vez, esto es, optaron por la conformidad. Solamente un 24% no cedió a la presión del grupo en ningún caso. Posteriormente se hicieron otras versiones de la investigación, por ejemplo, uno de los cómplices no se equivocaba o las respuestas se anotaban en un papel. En estos casos se rompía la unanimidad de las respuestas. Esto sugiere que la unanimidad del grupo es crucial. Es más fácil resistir a la presión del grupo cuando en él no existe unanimidad. Sus conclusiones indican que somos seres sociales, que nos preocupamos por lo que opinen los demás, hasta el punto de que para evitar ser mal visto por el resto del grupo, cambiamos nuestra respuesta para adherirnos a la opinión de la mayoría, aunque creamos que es errónea. Las primeras investigaciones sobre la conformidad llevadas a cabo por Sheriff, utilizando estímulos ambiguos, consideraron que la influencia social se producía a través de una imitación de la conducta de los otros, que se basaba en procesos de sugestión y contagio que ocurren en contextos de grupo. Es decir, se considera que el grupo facilitaba el contagio y la difusión de ideas, y la imitación permite que lo individual se transforme en social. Es lo que se denomina dependencia informativa. Sin embargo, a partir de los experimentos de Asch, la conformidad pasa a explicarse por la asimetría entre el sujeto y la fuente de influencia. El sujeto reconoce el poder de una fuente y depende de ella para obtener la información correcta en situaciones ambiguas y saber cuáles son las normas
que debe seguir para mantener una relación positiva con los otros. Es decir, aquí la dependencia es normativa. El sujeto conoce con certeza la información correcta, obtiene del resto del grupo información sobre qué respuesta es la apropiada o aprobada por el grupo y actúa de forma coherente con ello. La conformidad es el proceso por medio del cual los miembros de un grupo social cambian sus pensamientos, decisiones y comportamientos para encajar con la opinión de la mayoría. Según Solomon, todo esto reflejaba, por una parte, nuestra falta de autoestima y por otra, que formamos parte de una sociedad que tiende a condenar el talento y el éxito ajenos. En relación con esta última afirmación surge el denominado síndrome de Solomon. Tomamos decisiones o nos comportamos de una manera concreta para evitar destacar o sobresalir de lo que opina determinado grupo social, llegando incluso de forma inconsciente a autoboicotearnos para ello, opinando o haciendo lo que dicta la mayoría. También Solomon es conocido por dirigir la tesis de nuestro siguiente autor. Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, sorprendido por las respuestas de Eichmann en el juicio, indicando que solo obedecía órdenes, se preguntó: ¿los nazis solo cumplían con su deber? Es decir, ¿la teoría de banalidad del mal es cierta? Su diseño experimental consistía en una simulación en la que el sujeto castiga al aprendiz convencido de que es una técnica para aumentar su memoria. El experimento se realizó por primera vez en 1961 y requiere 3 personas: el experimentador, el investigador de la universidad, el maestro, el voluntario que leyó el anuncio en un periódico para participar en un estudio sobre memoria y aprendizaje, y el alumno, un cómplice del experimentador que se hace pasar por participante en el experimento. El experimentador le explica al participante que tiene que hacer de maestro y tiene que castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que falle una pregunta. En la versión más conocida de sus experimentos, los participantes se sentaban ante un aparato con 30 interruptores. El primero liberaba una descarga de unos suaves 15 voltios y el voltaje iba subiendo hasta el último, donde alcanzaban unos letales 450 voltios. Al otro lado del cable había un estudiante. Si se equivocaba en la tarea de recordar una serie de palabras, un supervisor vestido de bata blanca daba la orden de castigarlo con un calambrazo. Separado por un módulo de vidrio, el maestro del alumno se sienta en una especie de silla eléctrica y se le ata para impedir un movimiento excesivo. Se le colocan unos electrodos en su cuerpo con crema para evitar quemaduras y se señala que las descargas pueden llegar a ser extremadamente dolorosas, pero que no provocarán daños irreversibles. Todo esto es observado por el participante, al que está siendo grabado para que supiera que no podría negar lo ocurrido posteriormente. Todos daban su consentimiento para ello. El maestro cree que está dando descargas al alumno, cuando en realidad todo es una simulación. El alumno ha sido previamente aleccionado por el investigador para que vaya simulando los efectos de las sucesivas descargas. Así, a medida que el nivel de descarga aumenta, el alumno comienza a golpear el vidrio que le separa del maestro y se queja de su condición de enfermo del corazón. Luego aullará de dolor, pedirá el fin del experimento y finalmente, al alcanzarse los 270 voltios, gritará de agonía. Si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, éste le indicaba imperativamente y según el grado de voltios: continúe por favor, el experimento requiere que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe, usted no tiene opción alguna. Debe continuar. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que hubiese administrado el máximo de 450 voltios 3 veces seguidas. Expertos estimaron que menos del 1%, es decir, los sádicos, aplicarían la máxima descarga, pero los resultados obtenidos fueron que el 65% de los participantes, 26 de los 40, aplicaron la descarga de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Todos los maestros pararon en cierto punto y cuestionaron el experimento. Algunos incluso dijeron que devolverían el dinero que les habían pagado por participar. Ningún participante se negó rotundamente a aplicar más descargas antes de alcanzar los 300 voltios. En 2009 se han obtenido resultados similares en investigaciones en las que también se analizaba si la obediencia se ve influenciada cuando hay otras personas cerca que se niegan a continuar.
Las conclusiones del experimento a las que llegó Milgram pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer lugar, cuando el sujeto obedece a la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Segundo, las personas son más obedientes cuanto menos contacto han tenido con la víctima y cuanto más lejos se hallan físicamente de ésta. Otra conclusión es que los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios. A mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. A mayor formación académica, menor intimidación produce esta autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. Aquellas personas que han recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina son más propensos a obedecer. ¿Existirían diferencias por género? Según estos resultados, hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. Y por último, las personas siempre tienden a justificar sus actos. Milgram elaboró dos teorías que explicaban sus resultados. La primera es la teoría del conformismo basada en el trabajo de Solomon Asch, que describe la relación fundamental entre el grupo de referencia y la persona individual. Un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en una crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y su jerarquía. El grupo es el modelo de comportamiento de la persona. La segunda es la teoría de la cosificación. La esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Una vez que esta transformación de la percepción personal ha ocurrido en el individuo, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Este es el fundamento del respeto militar a la autoridad. Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por los superiores, en el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de sus superiores jerárquicos. Otras conclusiones están relacionadas con el error fundamental de atribución o sesgo de correspondencia, tendencia a sobredimensionar disposiciones o motivos personales internos a la hora de explicar un comportamiento frente a motivos externos relacionados con la situación. Se han realizado diferentes adaptaciones al teatro y al cine de este experimento, una de ellas en 2016, cuyo cartel se muestra en la imagen. Me gustaría plantear el siguiente reto. ¿Qué pasaría si el que da las órdenes fueses tú? Si en vez de tener el rol de alumno fueses el maestro, ¿pedirías a otros que castigasen? ¿Tomarías la decisión de castigar y lo aplicarías? Posiblemente pienses que no, que tienes unos valores que te impiden comportarte así. Vamos con la siguiente investigación. ¿Te consideras una buena persona? ¿Son las circunstancias las que determinan los malos comportamientos de las buenas personas? Philip Zimbardo quiso dar respuesta a estas preguntas aparentemente tan fáciles de responder de forma afirmativa. Para ello diseñó un interesante experimento. El punto de partida es la desindividuación, que consiste en la difusión de la responsabilidad cuando se pasa a formar parte de un grupo. Cuando estás en una multitudinaria manifestación y tapas tu cara con un pañuelo o capucha, ¿te vuelves más violento? En verano de 1971, el joven psicólogo social de la citada universidad, Zimbardo, se preguntó qué pasaría si ponemos a buenas personas en un mal sitio. ¿La humanidad gana al mal o el mal triunfa? Reclutó una serie de voluntarios mediante un anuncio en el periódico local donde se pedía la colaboración a estudiantes universitarios con la finalidad de comprobar los efectos psicológicos de la vida en la cárcel. De las más de 70 personas que respondieron, se seleccionó un grupo de 24 individuos que no mostraron ninguna patología en las diferentes pruebas y test que se les realizaron y fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. La mitad representaría el papel de guardias y los otros el de prisioneros de una prisión ficticia. Con el objetivo de que las condiciones fuesen lo más reales posibles, los prisioneros fueron recogidos en sus casas por la policía y llevados con los ojos vendados a prisión, donde serían identificados con un número, sus cabezas se cubrieron con un gorro y una pesada cadena se ató a sus tobillos. El grupo de guardias se vistió con un uniforme todos iguales, un silbato y una porra, junto con unas gafas de espejo que evitaban mostrar sus emociones porque tapaban sus ojos, incrementando así su anonimato. No recibieron más información ni entrenamiento específico para desempeñar su tarea, solamente se les pidió
mantener el orden en la prisión. Se les prohibió hacer daño. Su función consistía en controlar su comportamiento entre los prisioneros, hacer que se sintieran incómodos y desprovistos de su privacidad. Aunque la duración del experimento estaba prevista para 2 semanas, tuvo que pararse a los 6 días. ¿Por qué? Aunque el primer día ocurrió sin incidentes, poco a poco los participantes se fueron metiendo tanto en su papel que esa zona de la universidad comenzó a parecerse a una cárcel real. Los guardias manifestaron conductas agresivas, castigos corporales como que pedían hacer flexiones, llevando a cabo recuentos en medio de la noche, aislando en celdas individuales a los reclusos más conflictivos. Los prisioneros también respondieron como si fuese una situación real, rebelión en sus celdas, síntomas de estrés agudo, etc. El propio Zimbardo fue advertido de que su comportamiento se parecía más al de un director de prisión en la que había un motín que a un psicólogo investigador, por lo que tomó la decisión de parar este experimento a los 6 días de su inicio. ¿Cómo personas normales pueden llegar a estos extremos? Zimbardo concluyó que la desindividuación resultaba fundamentalmente por 2 mecanismos que actúan de forma conjunta. En primer lugar, el anonimato, que favorece que los sujetos sean menos conscientes de su conducta individual, porque se minimizan sus características personales y se abandona la responsabilidad personal en favor de la responsabilidad del rol. Es decir, los sujetos simplemente se comportan como se espera que debían hacerlo en función del grupo al que pertenecían. En segundo lugar, si se añaden las características de la situación, simular bandas, prisión, motines, aparece la violencia colectiva. Si bien entre carceleros y presos no había diferencias al inicio del experimento, en menos de una semana sus comportamientos fueron muy diferentes. Por eso podemos concluir que las situaciones tienen importancia, mucha más de lo que creemos, tienen un notable poder de transformación y que las normas y los roles son instrumentos poderosos para forzar y controlar conductas. Una pregunta que en ocasiones me he planteado es: ¿se sentirían culpables los carceleros de su comportamiento? ¿Cómo justificarían su conducta? ¿Sentirían lo que denominamos disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es un estado emocional displacentero, incómodo, cuando existe contradicción entre 2 pensamientos o cuando hay incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Cómo resolvemos estas situaciones? Para remediar este estrés producido, podemos hacer 3 cosas. Cambiar nuestro comportamiento, justificar nuestro comportamiento alterando el pensamiento o creencia, o justificar nuestro comportamiento añadiendo nuevas ideas al pensamiento o creencia en cuestión. ¿Eres consciente de cuál utilizas tú? Este término de disonancia cognitiva fue formulado inicialmente por Leon Festinger en su libro Teoría de la disonancia cognitiva en 1957. El origen de sus estudios fue analizar por qué las personas que habían sido miembros muy fieles de una secta justificaban sus comportamientos, mientras que las personas que habían sido menos fieles de esas sectas admitían su error y aprendían de ello. Su investigación fue desarrollada en la Universidad de Stanford. Las personas participantes realizaron una tarea que era aburrida y fueron divididos en 3 grupos. Posteriormente se le pidió a los sujetos que mintieran. Pues les tenían que decir a un grupo que van a realizar una tarea muy divertida. Al grupo 1 se le dejó marchar sin decir nada al nuevo grupo. Al grupo 2 se le pagó $1 antes de mentir y al grupo 3 se le pagaron $20. Una semana más tarde, Festinger llamó a los sujetos del estudio para preguntarles qué les había parecido la tarea. El grupo 1 y el 3 respondió que la tarea había sido muy aburrida, mientras que el grupo 2 respondió que les había parecido divertida. ¿Por qué los miembros del grupo, que habían recibido solamente $1, afirmaban que la tarea había sido divertida? Los investigadores concluyeron que la gente experimenta una disonancia entre las cogniciones en conflicto. Al recibir solo $1, los estudiantes se vieron obligados a cambiar su pensamiento, porque no tenían otra justificación. $1 era insuficiente dinero y producía disonancia cognitiva. Los que habían recibido $20, sin embargo, tenían una justificación externa de su comportamiento. Lo hice por dinero, $20 es bastante dinero. Y por eso experimentaron menos disonancia. Esto parece indicar que si no hay una causa externa que justifique el comportamiento, es más fácil cambiar de creencias o actitudes. El cuento tradicional de la zorra y las uvas creo que es un buen ejemplo de esta teoría. Otros ejemplos pueden ser las verbalizaciones que hacen personas que fuman. Si lo venden no será tan malo,
es el único vicio que tengo. Hay muchas personas que fuman y no enferman, y sin embargo otras que nunca han fumado y han tenido cáncer. Por 4 cigarros al día no va a pasar nada. O personas que han sido infieles a su pareja. Fue un desliz, realmente todo el mundo lo hace. Como no sentía nada por mi amante, bueno, pues no ha sido una infidelidad. Algunos comparan estas justificaciones con hacerse trampas jugando al solitario, un autoengaño. Las personas tendemos a la armonía mental, por lo que en ocasiones la resolvemos mediante el autoengaño. En ocasiones es difícil aceptar que nos hemos equivocado y utilizamos mecanismos para justificarnos, como la racionalización o la negación, como el ejemplo que acabamos de comentar, o también la zorra y las uvas. Diferentes investigaciones han concluido que la disonancia cognitiva se da de forma más elevada en personas con alta necesidad de coherencia interna, en los introvertidos y en las personas con baja autoestima. Son muy interesantes los estudios realizados por Carol Travis ¿por qué no sentimos culpa cuando deberíamos sentirla? Tiene un libro que recomiendo que se llama Los errores cometidos, no por mí. ¿Por qué justificamos creencias tontas, malas decisiones y actos hirientes? Concluye en su libro que los humanos estamos dispuestos a quedarnos con la información que confirma lo que creemos y a ignorar o minimizar la información que no confirma lo que creemos. Algo que está muy relacionado con lo que denominamos sesgo de confirmación. Una conclusión que podemos obtener de estas investigaciones es la importancia de ser consciente de cómo pensamos, el autoconocimiento. En especial detectar cuando nos autojustificamos, sesgamos o negamos una situación y reflexionar si estamos actuando así por el malestar generado por la disonancia cognitiva. Para continuar hablando de disonancias, coherencias e incoherencias, os planteo la siguiente pregunta. Si alguien me dice, ¿estás enfadada? Y yo digo, no. ¿A qué prestáis más atención? ¿A lo que he dicho o a cómo lo he dicho? ¿Qué consideráis verdadero? ¿Lo que he dicho a través de las palabras o a través de la voz y los gestos? Vamos a comentar algunas investigaciones que tal vez nos den respuesta a estas preguntas. Mehrabian, investigador de la UCLA, quería descubrir cuál de los 3 canales de comunicación era el más relevante, el que generaba un mayor impacto en la comunicación, analizando para ello los 3 canales que disponemos: la palabra, la voz, el tono y ritmo que usamos al hablar, y el lenguaje corporal, gestos, posturas, expresiones faciales. De forma específica, investigó con la comunicación de emociones positivas o negativas a través de palabras habladas como querido o terrible, realizando 2 experimentos. En el primero de ellos, denominado decodificación de comunicaciones incoherentes, comparó la importancia relativa del significado semántico de la palabra con el tono de la voz y encontró que este último, el tono de la voz, era mucho más influyente. Por ejemplo, una palabra de contenido positivo como gracias, comunicada con un tono de voz negativo, resultaba desagradable. Gracias. Primando, por tanto, lo no verbal, como lo digo, sobre el significado en sí de lo que decimos. El segundo, llamado inferencia de actitudes de comunicación no verbal entre 2 canales, se ocupó de las expresiones faciales y el tono vocal, escuchadas en una grabación de cinta, descubriendo que las expresiones faciales eran aproximadamente 1,5 veces más importantes que el tono de voz para interpretar un mensaje. Mehrabian combinó los resultados de los 2 estudios para obtener la relación 7:38:55. Solo el 7% de la transmisión emocional de la comunicación se atribuye a las palabras, el 38% al canal paraverbal, tono, pausas, entonación, ritmo de la voz, y el 55% al lenguaje corporal, miradas, expresiones faciales, gestuales y posturales. Han sido muchas las críticas ante la sorpresa de estos resultados. Su autor siempre dejó claro que esta fórmula es aplicable exclusivamente en comunicaciones emocionales y cuando surge una incongruencia entre lo verbal y lo no verbal. Posteriormente, otros estudios han analizado las contribuciones relativas de las señales verbales y no verbales en situaciones denominadas por ellos más naturalistas, por ejemplo, usando cintas de vídeo mostradas a los sujetos para analizar la comunicación de la actitud sumisa o dominante. Descubrieron que todos los tipos de señales no verbales combinadas, especialmente la postura corporal, tenían 4,3 veces
el efecto de las señales verbales. Por lo tanto, son resultados similares a los obtenidos por Mehrabian. Algunas conclusiones importantes que podemos obtener de estas investigaciones son que cada comportamiento no verbal está asociado al conjunto de la comunicación de la persona. Incluso un solo gesto puede ser interpretado en su conjunto, no como algo aislado. En segundo lugar, la interpretación de los elementos no verbales se realiza en relación con su congruencia con la comunicación verbal. Como la intención emocional se transmite principalmente por los elementos no verbales e intuitivamente percibimos la incongruencia entre ellos, por lo que para que la comunicación total resulte comprensible y sincera, la comunicación no verbal y la verbal necesitan ser congruentes. Por último, para interpretar el sentido de la comunicación no verbal, es necesario situar cada comportamiento no verbal en un contexto comunicacional. Daniel Kahneman, psicólogo que ha colaborado con diferentes universidades y ha recibido en 2002 el Premio Nobel de Economía por su teoría de prospectos o perspectivas, en las que analizó junto con Tversky cómo se produce la toma de decisiones cuando tenemos que decidir entre diferentes alternativas que implican un riesgo. Es decir, cómo realizamos este análisis de las posibles pérdidas y ganancias. Su libro, Pensar rápido, pensar despacio, se ha convertido en un referente del pensamiento intuitivo, los heurísticos y los sesgos cognitivos. Vamos a analizar estos conceptos a través de sus investigaciones. Según la teoría de las perspectivas, cuando existe incertidumbre con respecto a los resultados, tendemos a optar por las recompensas más seguras antes que por otras menos probables, aunque el valor de las primeras sea inferior. Esto se produce porque tenemos aversión a las pérdidas. Debido a nuestra aversión a las pérdidas, hace que cuando tengamos dos alternativas equivalentes y una esté formulada en términos de ganancias y otra de pérdidas, lo más probable es que optemos por evitar la segunda. Así, por ejemplo, si dos asesores financieros nos proponen invertir en unas mismas acciones, pero el primero destaca que tienen una rentabilidad promedia moderada y el segundo que su ratio de beneficio ha disminuido en los últimos años, preferiremos la oferta del primer asesor. Es decir, preferimos evitar pérdidas que obtener ganancias. Los autores afirman que la perspectiva de pérdidas tiene un mayor impacto emocional que la de ganancias y que tendemos a percibir la probabilidad de perjuicios como si fuera de 50-50, independientemente de que sea mucho menor. Cuando se toman decisiones en entornos de incertidumbre, las personas nos apartamos de los principios básicos de la probabilidad y nuestras decisiones se basan en sesgos y heurísticos. Los heurísticos son atajos mentales que nos permiten reducir la complejidad a la hora de tomar una decisión, evitando pensar mucho. De forma resumida, utilizamos los heurísticos cuando no tenemos tiempo. Los problemas que evaluamos no nos parecen importantes o no contamos con suficiente información o consideramos que no tenemos conocimientos suficientes. Algunos heurísticos presentan sesgos, como son el de representatividad, cuando nos formamos un juicio sobre alguien porque tiene una determinada característica, es decir, está relacionado con los estereotipos. Otro sesgo es el de disponibilidad, entendida como la facilidad para recordar eventos idénticos o similares que se hayan dado en el pasado. El de afecto, cuando las valoraciones afectivas positivas o negativas nos afectan a los juicios posteriores que haga un consumidor sobre un producto. Otro ejemplo de este sesgo es el denominado efecto halo. Para Kahneman, la mente humana pone en marcha dos acciones. Por un lado, el razonamiento, pensamientos deliberados y que requieren muchos esfuerzos mentales, por lo que son más lentos. La regulación consciente y voluntaria de nuestra conducta, de nuestras decisiones y estados emocionales, requiere un considerable esfuerzo y es un proceso lento. Además, maneja solo una pequeña cantidad de información. También está el pensamiento intuitivo, que se presenta de forma espontánea en la mente, sin cálculo o búsqueda consciente y sin esfuerzo. Constituye la mayor parte de los pensamientos, suele estar cargado de emoción y es difícil de controlar o modificar. A modo de síntesis, el sistema automático experiencial opera a un nivel preconsciente, rápido, orientado a la acción inmediata, sin esfuerzo, no deliberado, emocional y es validado intuitivamente. El sistema no automático o racional es consciente, más lento, está orientado hacia la acción retardada,
deliberado, con esfuerzo analítico, lógico y objetivamente validado a través de la lógica, de los datos. Intenta controlar la experiencia del sistema previo de una manera consciente. La ciencia cognitiva ha demostrado la importancia de la intuición en la toma de decisiones. Se ha sobrevalorado la racionalidad y la conciencia en la toma de decisiones. Es una frase de Haynes, neurocientífico. Para este autor, cada decisión conlleva un proceso cerebral consciente. Eliges y sabes lo que vas a hacer en un procesamiento inconsciente que se produce 10 segundos antes. Para Aldo Rusticini, neuroeconomista, el 90% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Esto no significa que sean irracionales. Y esto es algo que me gustaría destacar, que las decisiones tomadas intuitivamente no son peores, incorrectas o menos válidas que las tomadas por la vía lenta del razonamiento. Por lo tanto, y para finalizar, parece que la ciencia moderna da la razón a Einstein, también en sus afirmaciones sobre la intuición. La única cosa valiosa es la intuición. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y se ha olvidado del regalo. Espero que esta conferencia haya resultado de vuestro interés. Vamos a dar un repaso a las preguntas planteadas a los participantes. Buenas, bienvenidos a todos los asistentes. Vamos a pasar a proceder a realizar las preguntas planteadas en el chat por los asistentes. Elisa, hay una pregunta. Me han llamado la atención los resultados de la investigación de Mehrabian sobre la poca importancia de la comunicación verbal. ¿Cómo puede ser? Yo cuando escucho una clase me baso en lo que dice el profesor. Sí, es normal tener sorpresa ante estos resultados. Como el propio autor insistió, sus investigaciones se basaban en la comunicación de información básicamente emocional. Mi pregunta al respecto también es qué mensajes transmitimos que no contengan ninguna emoción, pero bueno. La motivación, la persuasión, el aprendizaje siempre se basan en emociones. En ocasiones hablamos de las 3 Vs, la verbal, lo que decimos, la V de vocal, como lo decimos, y la V de visual, lo que mostramos y que los demás pueden ver, como son nuestros gestos, nuestra postura corporal, la indumentaria que llevamos, etc. Las empresas de publicidad, por ejemplo, invierten mucho en elegir el mensaje exacto para sus campañas, pero yo creo que dedican mucha más atención y esfuerzo a quién es el emisor de dicho mensaje, al actor o cantante, que será la imagen o la voz, cómo gesticula, cómo habla, sus miradas. Mis principales conclusiones sobre las investigaciones de Mehrabian y las explicaciones que he realizado en mi trabajo son 2. Por un lado, si las palabras van a tener solo un 7% de impacto en la comunicación total, es imprescindible elegirlas bien. Seleccionar aquellas palabras precisas que transmitan exactamente lo que quiero transmitir, evitando utilizar palabras ambiguas o imprecisas, que puedan generar en mis oyentes confusión o diferentes interpretaciones. La segunda aplicación es que siempre comunicamos. Como dice el primer axioma de la comunicación, es imposible no comunicar. El silencio es uno de los elementos más potentes de la comunicación. Incluso la no comunicación, que alguien no te responda a un mensaje, también es información y comunicación. Gracias, Elisa. Hay otra pregunta que plantean en el chat. Cuando dices que la intuición es racional, ¿qué quieres decir? Siempre he entendido que las mejores decisiones son aquellas que tomamos racionalmente, que si nos basamos en emociones, lo más probable es que nos equivoquemos. Bueno, sí, es cierto que si tomamos una decisión en un momento que sentimos una emoción de forma muy intensa, por ejemplo cuando estamos nerviosos, enfadados o muy tristes, puede ser que posteriormente nos arrepintamos, porque las consecuencias a lo mejor hayan sido diferentes a lo que pensábamos en aquel momento, ¿no? Me gustaría matizar 2 aspectos sobre la pregunta que nos has planteado. Ni intuición ni emoción son lo contrario de razón. Lo contrario de un pensamiento racional es un pensamiento irracional. Las emociones se basan tanto en pensamientos racionales como en pensamientos irracionales. Las investigaciones demuestran que utilizamos una vía rápida en la toma de decisiones, que de forma no consciente nuestra mente intuitiva toma una decisión 10 segundos antes, como comentábamos, de lo que la mente racional es consciente de ello. Esto ocurre porque
utiliza nuestros aprendizajes anteriores. La intuición se basa en aprendizajes pasados, en nuestra memoria, en aspectos en los que no siempre somos conscientes, pero que están ahí, en nuestra mente, en nuestras neuronas, y por diferentes mecanismos y circuitos llegamos a esas conclusiones. Es cierto que las intuiciones se sienten más que se piensan, ¿no? Son más del estómago que de la cabeza, y tal vez por ese motivo generan recelo, y se les atribuye aspectos mágicos o esotéricos. De hecho, se suele llamar a la intuición el sexto sentido. En ocasiones, bueno, pues al ser tan rápido, no se cuenta con toda la información, se producen esos sesgos que de forma diferente, bueno, pues nos hacen que podamos tomar una decisión de forma impulsiva o racional, basado en miedos, en el corto plazo. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, por eso es importante que tomemos una decisión rápida, no siendo necesario disponer de toda la información para poder decidir. Actualmente estamos en un contexto denominado VUCA, porque es volátil, incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, y a muchas personas, bueno, pues nos cuesta tomar decisiones porque queremos disponer de toda la información antes de tomar la decisión. Y esto puede llegar a producir lo que yo llamo parálisis por análisis. El miedo a equivocarnos lleva a seguir buscando más y más para tener más sensación de control, y enredarnos en estos mecanismos pues puede ser un error. Bueno, me desvío del tema. Las decisiones que tomamos de forma instintiva no tienen por qué ser irracionales, estaba ya en nuestro sistema de nuestra memoria. Gracias, Elisa. Hay otra pregunta en el chat que dice: me ha resultado muy llamativo lo del efecto halo. ¿En qué consiste? ¿Nos puedes detallar más? Sí, claro. El denominado efecto halo es un sesgo cognitivo de generalización. Atribuimos a una persona unas características, un halo, que tenemos asociado a otras características de otra persona. Por ejemplo, si un alumno es muy aplicado en clase, podemos asociarlo a que, bueno, pues también es muy obediente con sus padres. Si una persona es puntual, podemos decir, bueno, que es un trabajador responsable. Si alguien nos entrega un informe que tenga errores, dices, es que este no se implica en su trabajo. La realidad es que ese niño que atiende en clase puede ser desobediente con sus padres. Alguien que es puntual puede ser por necesidad de aceptación o por costumbre, no porque sea una persona responsable. Y alguien puede haber cometido errores en un informe por diferentes motivos. Es disléxico, es nuevo, está pasando por una mala temporada. Es un efecto muy frecuente, nos pasa a todos nosotros este efecto halo, aunque nos cueste reconocerlo. Realmente son etiquetas que ponemos a las personas. Me gustaría comentar las dos consecuencias más importantes que tiene este efecto. La primera es cómo influye en la primera impresión. Por ejemplo, si conocemos a una persona que nos parece físicamente atractiva, podemos pensar que esa persona es muy segura de sí mismo. Si conocemos a alguien que nos sonríe, solemos pensar que es agradable, amable, etc. Es un efecto natural, porque nos gusta sentir control sobre la situación, conocer a la otra persona para saber cómo es y saber cómo nos tenemos que comportar nosotros, saber a qué atenernos. Y la segunda está relacionada con la profecía autocumplida. Yo creo que alguien es agradable y encantador porque sonríe y me voy a comportar con él de tal manera que lo más probable que provoque es que él sea encantador. Si considero que es un despistado o un irresponsable, también me voy a comportar de tal manera con esa persona que mis anticipaciones se van a cumplir. Voy a sesgar los comportamientos que haga esa persona para justificar mi primera opinión. Te vas a comportar en función de las expectativas que se han generado. Como vemos con estos ejemplos, o como intento explicar, es algo que puede pasar en todos los ámbitos de nuestra vida, en las relaciones sociales, de pareja, en el trabajo, etc. Es decir, nos contagiamos de una manera sencilla, ¿no? Si he conocido a una persona que se llama Pablo y me llevaba muy bien con él, creo que me voy a llevar muy bien con otras personas que se llamen Pablo. Si mi vecina es muy tranquila y respetuosa y le gusta la jardinería, conozco a una chica que le gusta la jardinería y digo, pues es que también va a ser muy respetuosa. Si mi exnovio me fue infiel y le gustaban los deportes de aventura, posiblemente no quiera volver a salir con otro chico que le gusten los deportes de aventura. Bueno, espero con estos ejemplos haber respondido a tus dudas sobre el efecto halo. Gracias, Elisa. Pues de momento no hay más preguntas en el chat, por tanto pues podemos dar por finalizada esta charla tan interesante. Elisa, te voy a pasar la palabra para que te puedas despedir de los asistentes. Muchísimas gracias por tu ayuda y bueno, pues espero que os haya resultado esta conferencia de interés y que aporte luz sobre la importancia
de la comunicación y lo importante que es tener claros estos conceptos para ser más eficaces en nuestra comunicación. Un saludo.